En este video tutorial vamos a hablar de los mates de seguimiento. Un mate es básicamente una capa que se usa para influir en la transparencia de la capa que tiene inmediatamente encima. Como sabemos, en el sistema aditivo, cada píxel contiene 3 canales, rojo, el verde y el azul, y esos canales se mezclan en diferentes porcentajes para crear otros colores. Estos 3 canales trabajan por defecto a una profundidad de 8 bits, lo cual quiere decir que en un valor de 0 a 255, es decir, en un total de 256 valores, el blanco se consigue mediante el máximo 256 del rojo, 256 del verde, 256 del azul. Estos 3 canales, cuando trabajan a 8 bits en un sistema binario, 2 elevado a 8 me da esos 256 valores. Sabemos que el 0 sería el negro. Entonces, 8 bits por un canal, 8 bits por otro canal, 8 bits por otro canal, nos dan un total de 24 bits. 2 elevado a 24 bits nos dan 16.777.216 posibles colores de reproducción. Conforme vamos aumentando esa tasa de bits, la cantidad de colores que puede reproducir va en aumento. Cuando trabajamos con un canal alfa, el canal alfa es un cuarto canal que se añade al rojo, al verde y al azul. Por lo tanto, podemos estar hablando de que estamos trabajando a 32 bits, pero que al contrario que el rojo, el verde y el azul, solo va a influenciar a los otros canales que estén activos en cuanto a transparencia. El resultado cuando trabajo con un canal alfa es una imagen en blanco y negro, donde el negro es la transparencia absoluta y el blanco es la opacidad absoluta. Es decir, el negro me deja ver y el blanco me tapa lo que quiero que tape. Por lo tanto, podemos pensar que un mate alfa hace exactamente lo mismo que una máscara de capa. Y en muchas ocasiones realmente es así, pero no siempre es así. Y luego tiene unas pequeñas diferencias que vamos a ir viendo poco a poco. Encontramos principalmente, si nos venimos aquí abajo, si tenemos abierto el mate de seguimiento, si no lo tenéis que activar aquí. En mate de seguimiento tenemos la posibilidad de definir en la capa de abajo con qué voy a hacer ese mate. Por ejemplo, en este caso yo tengo esta imagen y arriba tengo el RMPA en blanco y lo que voy a decirle es que la capa de abajo con la inmediatamente superior me haga un mate. Al hacer un mate se me abren estas dos casillas y al haberlo hecho aquí a la izquierda veis que esta tiene una máscara de capa y aquí tiene otra. Me está indicando la capa con la que he hecho el mate y al mismo tiempo al haberlo hecho ha desaparecido el ojito que tenía aquí, que lo puedo activar para ver lo que es con mate y sin mate. Ese sería el primer paso. Ahora lo que tenemos que entender es qué hacen los diferentes mates. A partir del 2023 solamente salen los iconos. Los mates que tenemos aquí, que tenemos con un clic el mate alfa, si le doy a la derecha voy a invertir el mate. Si le doy aquí otro clic a la izquierda con el mate de luminancia activado, me va a activar el mate de luminancia invertido. Antes de pasar a ejemplificarlo, acabar de aclarar que la gran diferencia que hay entre un mate alfa y un mate de luminancia es que el mate alfa tiene ese cuarto canal del que hablábamos y ese es el canal que influye en los otros canales, pero sobre la transparencia, es decir, tiene un cuarto canal. Sin embargo, el mate de luminancia solamente trabaja con los canales RGB con la siguiente capa. Entonces lo que hace, en vez de copiar el color se convierte en blanco y negro y se usa como si fuera un canal alfa, pero sin ese canal alfa. Dejará ver, si una capa tiene negro, no dejará ver, pero si hay colores entreverados, veremos que lo que va a cambiar es la luma. No va a ser tapar o destapar, un poquito como hace el mate alfa, sino va a ser a partir de la luma dejar ver más o dejar ver menos. Obviamente en los extremos el blanco dejará ver todo y el negro transparentará todo, pero cuando encontremos colores entre medios veremos que lo que afecta es puramente a la luma. Es decir, sí que se ven afectados los colores, se pueden ver afectados, mientras que en el alfa solamente hablamos de transparencia, pero los colores permanecen intactos. Aquí os he preparado una serie de ejemplos. El primero de ellos
tenemos una imagen, esta, y un cartel, he puesto RMPA mismo, tenemos desplegado el mate de seguimiento y lo que yo quiero es que la imagen de abajo se meta dentro de la de arriba o que la de arriba no se vea y que se vea el resto y que se vea esto transparente, el RMPA. Bueno, cada una por separado están así. Si me voy a los canales y aprieto el alfa, en estos momentos no hay ningún alfa aplicado, por lo tanto, ¿qué es lo que me muestra? Me muestra toda la pantalla en blanco. El blanco es totalmente opaco y me deja ver todo lo que hay. Sin embargo, cuando yo aquí le digo que quiero que me haga un mate alfa con el RMPA blanco, que es la capa que tengo aquí, inmediatamente superior, en ese momento me ha creado un canal alfa, aquí sale el icono. Si le aprieto aquí a la transparencia, vais a ver que lo que ha hecho es el fondo, me lo ha hecho transparente, teniendo ese canal alfa, lo que tengo es esto, el RMPA y el negro. Volvemos al modo RGB y en el modo RGB lo que ha hecho ha sido hacerme transparente. Tengo lo veo negro porque el negro es el color que tengo designado yo por defecto en After Effects, pero al ponerle aquí la transparencia, veis que es todo transparente menos aquello que era blanco, que mediante el mate alfa lo que he hecho ha sido incrustar esa imagen dentro de las letras. Si lo hiciera al revés, si lo invirtiera, lo que sucede es justo al contrario. Lo que antes era opaco ahora ya no lo es y lo que antes era transparente ahora es opaco. Si lo pongo esto en el canal alfa, lo negro es lo transparente y lo blanco es lo opaco. Así es como lo vemos aquí con la transparencia. Si le quito la conmutación de transparencia, lo que sucede es que me lo va a mostrar como negro. Entonces ahí lo que está haciendo realmente es crearme ese cuarto canal alfa. Si yo le cambio, en vez del mate alfa, le cambio a luminancia, observad aquí, lo que está cambiando es un poco la luma. Es decir, las partes que son más blanquecinas, digamos, en la imagen, o las que se acercan más al negro, pues trabaja un poquito conforme a eso. Voy a abrir aquí a activar otra capa, sin mate, y encima lo que tengo es un gris. Recordemos que el gris sobre un valor de 256 lo tenemos en 128, 128, 128, un gris puro. El negro lo tendríamos en 000 y el blanco puro lo tendríamos en 256. Si nos vamos al anterior ejemplo, vemos que al estar en esta esquina, el blanco, tengo los valores en 255, 255. Si esto lo voy desplazando, esos valores van cambiando. Si lo traigo aquí a la esquina, al negro puro, veo que lo tengo todo en 000. Y el gris lo tendría aquí. Mira, ahora lo he clavado, pero es justo a la mitad, tengo ese gris puro. Si no, puedo venir aquí y manualmente introducirle los valores. Volvemos al ejemplo con el gris, vamos a repetir el proceso, pero en vez del RMPA blanco le voy a poner el RMPA gris que os había preparado aquí. Al hacer el alfa mate tenemos ese gris y ese gris ya vemos que me lo hace, unas partes me las deja ver y otras me las oculta. Si lo invierto, vemos que justo va a pasar al revés, es decir, el gris está compuesto por la mitad de blanco y la mitad de negro, podríamos decir, con lo cual al hacer esto, las letras vemos que me muestra una parte, esta sería con el alfa, una parte sí y una parte no. Y está el invertirlo, lo que antes me transparentaba, ahora me lo muestra. Cuando cambio a Luma, como veis, pero dentro de los canales RGB, tenemos ahí una mezcla en las partes que son más grisáceas, va trabajando un poco con esa Luma. Al invertirlo va a pasar justo al revés. Un tercer ejemplo, comparando un poco los dos tipos de principales de mate y luego sus invertidos, sería ya buscar el caso opuesto al primero. Es decir, hemos empezado con blanco, hemos pasado a gris y ahora vamos a pasar a negro. Esta es la imagen que obtenemos, pero es una imagen opaca, no nos está mostrando un canal alfa. Hemos dicho que el negro transparenta todo. Pues si yo le hago un mate alfa, si lo hago con el RMPA negro, lo que va a suceder es, al haberlo hecho, obviamente transparenta todo. Aquí veo una representación de ese RMPA para mostrarnos que la capa sigue ahí. Pues sí, lo vemos que están aquí.
pero realmente lo que ha hecho ha sido transparentar todo. Un cuarto caso sería, he hecho aquí un degradado. Recordad que el degradado se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas es venirse a efectos, generar, y con este nombre tan raro, porque es un poco redundante, la gradación de degradado, le voy a crear yo ese degradado. Al ser un efecto, podremos venir aquí a control de efectos y manejar dónde va a estar el inicio de la pendiente. Es decir, si va a empezar más aquí, si va a empezar más ahí, donde queramos ubicarlo. El color, en este caso yo voy a poner negro y blanco para seguir con ese negro, ese gris y ese blanco, ¿vale? Y si la pendiente es lineal, si la queremos radial, es decir, que parta del centro para afuera, podemos ir cambiando aquí un poquito conforme queramos. Pues el inicio de la pendiente podemos manejarlo aquí en la pantalla o podemos manejarlo desde aquí con la X y aquí con la Y, y todo como consideremos. Como veis ahora mismo es totalmente opaco ese degradado y bajo yo tengo estas letras que al ponerlo en transparente veis que las letras son blancas. El fondo no es negro, el fondo es el que nos viene por defecto, pero es transparente. Lo voy a dejar así con el fondo transparente y lo que voy es, teniendo activado esta capa de degradado, le voy a decir que me haga un mate de alfa con RMPA con degradado. Entonces, le voy a quitar la transparencia, ¿vale? Y esto es justo lo que ha pasado. La parte negra la transparenta totalmente, la transición grisácea va dejando ver unas partes sí, unas partes no, como habíamos visto antes en un ejemplo con las letras, solamente con el gris, y en aquellas partes donde es blanco se deja ver. Como veis, el blanco este no es puro. Eso es porque aquí todavía no tengo el blanco puro, pero si yo cojo la capa del texto y la muevo, vais a ver cómo ese blanco ya va siendo blanco. Si lo hago al revés, me voy hacia el negro, ese negro va desapareciendo. Lo estoy haciendo con el cursor, pero ya podéis imaginar que esta puede ser una de tantas maneras también de hacer una transición para aparecer y desaparecer. Si lo queremos, en vez de hacer un degradado con transición, hacerlo negro-blanco, podemos hacerlo también. Otra forma será pues las que conocemos de las máscaras de capa o mediante los cromas con formas. Voy a quitar este mate. Partiendo del mismo RMPA teníamos, lo que he hecho aquí ha sido añadirle un rectángulo negro, pero como veis es una forma. Entonces ese rectángulo negro, si yo le hago un mate, pues lo que hace es todo lo que abarcaba dentro de RMPA, que era negro, lo deja ver, transparenta, como estamos hablando, y el resto lo oculta. Y si lo invierto, pues es justo al revés. Si en vez de eso lo hago con otra caja que tenga un degradado de colores, con el mate alfa, que lo que hace es oculto o muestro, tal cual, en este caso sí que sería tal cual una máscara, lo que está dentro del rectángulo me lo muestra y lo que está fuera del rectángulo me lo oculta. Y si lo invierto, pues justo al revés. Entonces ya aquí tenéis otra opción de trabajar a modo máscaras, pero con los mates y las formas. Si yo aquí, en vez de el mate alfa, le doy al luma, como veis, la luminosidad cambia. Y este es un buen ejemplo para que veáis que no lo hace desde un cuarto canal. El mate de luminancia trabaja con los canales RGB. Como veis, lo que hace es a ese blanco le afecta en la luminancia. Si lo invierto, pues me muestra el resto y solamente se ve afectada esa parte. Y aprovechando este ejemplo, ¿qué pasaría si me voy a esta capa y trabajo, por ejemplo, con los colores R? Voy a ponerle el G, que el G lo tendríamos en 1 puro, lo tendríamos si todo lo tengo a 0 y el verde a 255, tengo ese verde puro. Y la P la vamos a poner como el azul, y el azul pues lo mismo. Si todo lo pongo a 0 y el 255 tengo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo ahora, por ejemplo, lo fundo con el degradado? Si yo voy al canal alfa, él está leyendo el RMPA todo como visible, está leyendo como blanco o como negro. Si yo lo hago con esa luma, está teniendo en cuenta todo lo que son valores de luminancia de los colores,
y por tanto haces esa transición con el degradado. Y veis que con la luma actúa de forma distinta los colores que había sobre el fondo. Al invertirlo influye en esa luminancia. Al hacerle un mate alfa, hace un poco como siempre, deja ver o no deja ver, y al invertirlo, pues estamos en el mismo caso que cuando lo teníamos en blanco o en negro, trabaja tal como una máscara. Ahora, una cosa que suele traer bastante confusión, trabaja como una máscara, pero es una máscara, no es exactamente lo mismo. Ya hemos dicho que en muchas situaciones sí que van a trabajar tal cual, van a hacer prácticamente lo mismo, pero volviendo al ejemplo inicial, RMPA blanco, es decir, opacidad absoluta, si yo creo una máscara de capa, una de las grandes diferencias es que la máscara de capa trabaja dentro de una capa. Es decir, así como los mates es una capa que influencia a la otra, o sea que están relacionadas, la máscara de capa trabaja dentro de esa capa. Al haberle abierto una máscara, se me ha creado aquí una máscara. Puedo transformar y demás. Ahora, cuando yo transformo esa máscara, si por ejemplo yo toco aquí la escala, veis que todo va a la par. Las letras, la máscara, ¿vale? Yo estoy transformando la capa, pero veis que esa escala también está afectando a la máscara. Con lo cual, si yo cojo el RMPA blanco y el texto y lo muevo, todo también se va a mover a la par. He creado una segunda máscara y esa máscara ahora me está medio tapando la R, la M y la P y la A. Si yo ahora cojo el texto y lo animo, veis que hace pues eso, de máscara. Ahora, si transformamos, por ejemplo, la escala, todo va a crecer a la par, con sus pros y sus contras. Cuando eso, por ejemplo, lo hago con una capa forma, eliminar esa máscara. Recordad que no tiene que estar seleccionado porque si no me va a crear una máscara de capa. Deselecciono y le creo un rectángulo. Ese rectángulo ahora es negro. Entonces, al coger aquí con la capa formas, yo ya tengo ahí ese mate hecho. Al ser negro me deja ver y me ha ocultado la P y la A. Ahora cojo el texto y lo transformo. Como veis, la forma mantiene su tamaño. Entonces, ¿es mejor o es peor? Ni es mejor ni es peor, depende para qué lo quiera utilizar. Pero si yo, por ejemplo, quiero que algo aparezca de la nada, pues puedo crear esa forma, hacerle el mate alfa y hacer que aparezca, desaparezca. Y lo estoy haciendo con un letrero. Esto es aplicable a cualquier imagen que tengamos, a cualquier forma, a cualquier cosa. ¿Vale? Pero aquí estamos trabajando en vez de con una máscara de capa, con una capa forma y un mate alfa. Es una opción más que tenemos aquí para la animación. Bueno, pues siguiendo con los ejemplos, como hemos podido ver, la luma trabaja especialmente bien cuando vemos blanco y negro, cuando en las imágenes hay predominancia de blancos y negros, pero no trabaja con ese canal alfa, sino que trabaja a partir de los canales RGB. Pues mirad, un ejemplo que os tengo aquí preparado. Si vemos la imagen, que es una imagen RGB, no es ningún canal alfa, lo que pasa es que es una imagen con un fondo blanco y tinta que se va desprendiendo por ahí, tinta negra, y así dura hasta 1 minuto y pico. Imágenes de este tipo, en movimiento o sin movimiento, o imágenes que sean blanco-negro y que sea yo quien las anime previamente, puedo utilizarlo como transiciones. Entonces, trabajando con los mates, si yo tengo esta imagen y abajo tengo esta otra imagen, si yo la imagen del retrato le digo que haga un mate con la de arriba, pues ahora mismo no pasa nada, porque al haberle hecho esto no es una imagen que previamente tenga un canal alfa y lo que ha hecho ha sido dejarme ver toda la imagen esta, porque en el canal alfa tenemos todo blanco. Si lo invierto me lo va a poner todo negro, con lo cual cuando yo salga del canal alfa lo voy a tener todo transparente. Pero en cambio, si yo le trabajo con la luma, lo que sucede es que la luma ahora
me ha agujereado la parte negra de la imagen, de esta imagen, pero me deja ver todo lo que está blanco. Pero ya no tengo esa imagen en blanco y negro, sino que están trabajando con las dos, está haciendo transparente ciertas zonas. Puedo quererlo así, algo que atraviese, y a lo mejor ahí abajo, pues si tuviera otra imagen más arriba, pues se vería esa imagen, sería una opción, pero no es la que yo os voy a enseñar. La que yo os voy a enseñar es cuando a ese luma yo le invierto, es la imagen la que se mete dentro. Algo parecido a lo que hemos podido hacer con las letras, pero al ser una imagen en movimiento, lo que estoy haciendo es una transición. Esta es una imagen que he cogido de tinta, pero podemos hacerlo partiendo del blanco y el negro para que entendáis el concepto. Podemos utilizar con animaciones nuestras u otras imágenes que encontremos animadas en las redes. Con esto tendríamos un ejemplo más de qué poder hacer con esos mates. En este caso, el mate de luminancia. Recordad siempre la capa de abajo con la de arriba. Bueno, por poner un ejemplo más y que nos quede definitivamente claro la diferencia entre el mate alfa y el mate de luminancia, aquí os he puesto de nuevo una fotografía con este letrero RMPA y veo que cuando desde la fotografía le digo que me haga con esta capa de arriba un mate alfa, lo que hace es incrustarme la fotografía que hay al fondo dentro de las letras. Si lo invierto, RMPA tiene el color de fondo con el que yo he creado mi composición y si no lo invierto se incrusta. Si esto lo hago con luminancia, vemos que hace aparentemente lo mismo. Y no aparentemente, hace lo mismo. ¿Por qué es esto? Porque el letrero que tenemos es blanco. Entonces, cuando trabajamos con luminancia, el blanco me muestra todo, el negro me oculta todo y el gris es un valor intermedio. Entonces, lo vamos a ver un ejemplo, pero en estas letras, en vez de que estén en blanco, vamos a hacer que estén en color. Vamos a desactivar aquí, sin mate, y entonces encontramos la misma fotografía, pero con diferentes colores dentro de cada letra. Como veis, algunos colores, si nos ponemos por aquí, algunos colores van a estar más cerca del negro, del blanco, es decir, van a tener mayor carga de blanco, mayor carga de negro. Vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora en vez de hacer el mate alfa con la capa primera, vamos a hacerla con esta de color. Si yo hago un mate alfa, ¿qué pensáis que va a suceder? Pues lo que va a suceder va a ser exactamente lo mismo que había sucedido con el letrero blanco. Voy aquí a RMPA color y lo que hace es incrustar y no hay absolutamente ninguna diferencia. Si lo invierto, RMPA se convierte en gris y el fondo contiene esa fotografía. ¿Por qué es esto? El canal alfa no hace distinción alguna con los colores, simplemente busca un elemento y ese elemento lo convierte todo en canal alfa. En este caso, dentro de todas las letras va a incrustar la fotografía. En cambio, el de luminancia, al no crear ese canal alfa y trabajar solamente con los canales RGB, sí que va a incidir en el tipo de luz que tengan los diferentes colores. Vamos al mismo, aquí tendríamos lo que sería el mate alfa y si yo le cambio aquí al mate de luminancia, veis que el resultado ya no es el mismo. Obviamente si lo cambio, veis que la transparencia conforme a la luminosidad de esas letras no es la misma. Volvemos a donde estábamos y por ejemplo voy a seleccionar esta letra que originalmente es de este color azul. Si yo muevo este azul y lo llevo hacia el negro, por luminosidad irá desapareciendo. Si por contra lo llevo hacia el blanco, tendré una opacidad absoluta. ¿Veis cómo va cambiando? Obviamente solo está afectando a la R, que es la que tengo seleccionada y sobre la que estoy variando ese color. De igual manera, si lo hiciera sobre la M, que originalmente es un verde claro, lo mismo. Si me lo llevo hacia el negro, irá desapareciendo y si me lo llevo hacia el blanco absoluto, lo tendré opaco total. De esta manera, creo que vais a poder entender un poquito mejor todavía lo que hace uno y lo que hace otro. El mate alfa no distingue, muestra, oculta, pero a partir de un canal alfa, en cuanto entran de por medio los colores, según la carga lumínica que tenga, cuanto más se acerque un color a ese blanco, será más opaco y cuando menos se acerque,
Cuando esté más cerca del negro, transparentará más. Otro ejemplo, vamos a seguir trabajando con el tema de los mates y vamos a ver qué es esta T que tenemos aquí, que es lo que se llama conservar la transparencia subyacente. Si le damos aquí, ya lo vemos ahí, conservar transparencia subyacente. Esto actúa tal cual lo que son las máscaras de recorte en Photoshop. Podemos utilizarlo o no podemos utilizarlo. Lo que hacemos es marcar a qué capa queremos que le afecte y en ese momento se nos pone este icono. Como veis, no ha pasado realmente nada en la imagen. Pero yo ahora cuando lo muevo, lo que hago es moverlo y como veis se me queda al fondo, es el contorno que tenía aquí en esta capa. Esta es una imagen de Illustrator y la otra sale. Se ha creado una máscara de recorte y todo lo que esté dentro se ve y lo que esté fuera se oculta. Esto me puede ser de gran utilidad para animar ciertas partes cuando trabajo con diferentes capas y que esas capas salgan y entren. Es una forma más de entrar, salir, enseñar, no enseñar. Trabaja eso, como decía, como una máscara de recorte. Si ese movimiento que estaba haciendo no tengo esto puesto, pues como veis, el león se mueve por lo que es la composición. De hecho, la composición tal cual venía de origen, en el tamaño de origen, pues sí, cuando se sale de la composición está fuera y no se ve. Pero lo que estamos hablando con esta opción es dentro de esa máscara de recorte. Ahora lo aprieto y, como veis, no es fuera de la composición, sino fuera de esa máscara que se crea. Y con esto pues ya conocemos un elemento más de todos los que estamos conociendo por aquí. Bueno, pues explicado esto, ya tenemos prácticamente todo lo básico sobre el mate y es cuestión de ir experimentando. Bueno, solamente hacer un apunte y es que dentro de los efectos tenemos, si aquí le ponéis en la búsqueda le ponéis mate, os salen varios efectos. Yo solamente os voy a ejemplificar uno de ellos en imágenes que estén bastante definidas en cuanto a canales RGB y queramos crear mates. Podemos hacer mediante una selección o mediante un efecto más automático que podría ser lo que es el canal y definir mate. He cogido aquí un ejemplo bastante marcado con los rojos y los azules. Tengo esta imagen aquí arriba y esta otra aquí abajo. Y entonces yo lo que voy a hacer es este efecto se lo voy a aplicar aquí. Por defecto nos sale tomar mate de capa. Yo se lo voy a aplicar al efecto bicolor. Y podemos utilizar como un canal alfa, es decir, el canal alfa ahora nos está mostrando todo en blanco, por lo tanto nos está mostrando todo. Puedo invertir el mate, como cualquier efecto tiene relojes y se puede ir animando, ¿vale? Pero tiene una cosa muy interesante y es que por defecto utilizar como mate nos viene el canal alfa, pero tenemos aquí múltiples opciones de trabajar con saturación, la luminosidad del tono, luminancia. Entonces esto nos puede servir para trabajar de forma distinta a como lo hemos visto hasta ahora, pues desde una capa forma que tenga unos colores determinados, para trabajar con colores y demás, pero también sobre esta imagen, por ejemplo, si yo le digo que el mate me lo haga sobre el rojo me crea este efecto con la de abajo y al invertir el mate lo que hace es toda aquella parte que estaba rojiza en la imagen, me ha incrustado la imagen que tengo debajo. Si en vez del rojo lo hago con el azul, que es esta parte de la derecha, pues lo que va a hacer es justo al contrario. Pues con esta explicación tendríamos los fundamentos básicos del mate de seguimiento.